y no idólatras, engañar a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, con nuestros frutos, sea glorificándole a usted que está en su trono, en su reino, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que mis hermanos, acompáñenme, vamos a las Escrituras. Vamos a leer la Santa Palabra honrando al Padre, al Hijo, en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a las Escrituras en Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 1 con el tema ejemplo de los tesalonicenses, del versículo 2 hasta el versículo 10. Hasta ahí vamos a estar dando lectura. Vuelvo a repetir, el texto es ejemplos de los tesalonicenses. El contexto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 hasta el versículo 10. Hasta ahí vamos a estar dando lectura este día. Aleluya. Recordándole que estamos con la Biblia Reina Valera 1960, leyendo texto por texto, con el contexto completo para entender el texto, para entender la lectura completa de lo que estamos leyendo este día. Así que vamos a iniciar en nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Ejemplos de los tesalonicenses. Recordando que este es Pablo dando esta carta a la iglesia de tesalonicenses. Aleluya. Acuérdense que Pablo estaba todavía en la cárcel y es una carta que les enviaba a ellos, ¿verdad? Pues iniciamos en nombre de Jesús, dice así la santa palabra de Dios. Ejemplos de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros sin palabras solamente, sino también en poder. Aleluya. En el Espíritu Santo y en plena en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mire qué bien está hablando Pablo de la iglesia de tesalonicenses, de que ellos, mis hermanos, sí recibieron el evangelio, sí vivían al agrado de Dios como iglesia y como hijos, como pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Dice el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Había tribulación, pero ellos lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. Es muy difícil, mi hermano, que cuando hay una tribulación usted se quede firme. Pero ellos, solamente una persona que está arraigada a la doctrina, al fundamento, a los principios de Jesús, puede permanecer. Y mire, y la iglesia de tesalonicenses era así. Tesalonicenses era así, mi hermano. Uno también, acuérdense que nosotros somos la iglesia. Está hablando de iglesia de 4 paredes. Pero uno por uno, mi hermano, nosotros a veces estamos buscando perfección en una iglesia. Qué bueno que esta iglesia sí era, vamos a decir que era perfecta, que seguía lo de Dios y lo que la enseñanza que daba Pablo. Y vio el poder de Dios. Había persecución, pero ellos seguían creyendo en el poder de Dios, o sea, esperaban en Dios. Así es cuando uno ve el poder de Dios en nuestra vida, mi hermano. ¿Cómo usted va a creerle al diablo? ¿De cómo le va a creer las situaciones que vengan? Si usted sabe que Dios es poderoso, ¿verdad? Va a esperar, va a creer en el poder de Dios, que con su Santo Espíritu lo glorifica aquí en la tierra a Jesús y a Dios. Uno espera en Él, en su poder.
En cualquier tribulación, no le crea al diablo. El diablo va a venir hasta engañarle y hablarle. Mátate. Mira qué vergüenza, mejor mátate. O mira qué sufrimiento, mejor mátate. Mira, no puedes atenderlo, mátate. Él nomás quiere llevar tu alma. Pero ya usted, si le cree, sabiendo que el único que da vida es Dios. El único que quita vida es Dios. Así que usted, si usted le oye al diablo, usted se quita su vida y se mata, usted ya ahí la ganó el diablo. Ahí usted pierde su salvación. Y es en un minuto, mi hermano, en un minuto que pasan esas cosas. Él va a venir cuando de verdad usted dice, ay, mi Señor, llévame, pero ya no soporto. O mátame, muchos dicen así a Dios, o llévame ya. Pero el diablo también escucha. Escucha a Dios y escucha al diablo. ¿Usted cómo sabe conocer que Dios es el que el que da vida y el que quita la vida? ¿Cómo le va a pedir a Dios usted eso? Mejor pídale a Dios, Señor, ¿qué quiere que aprenda? Dígame qué tengo que aprender, porque tengo esta situación para salir rápido, a aprender de ese proceso que quiere que aprenda y rápido que salir de él. Señor, ¿qué quiere que aprenda en esto? Y usted tiene que estar firme en el Señor y esperar en Él hasta que le quite ese proceso, esa prueba. Pero aférrese más a Dios. Más es cuando más se tiene que aferrar a Él, más cuando tiene que hincarse, más cuando tiene que orar. Si puede ir a la iglesia a ya estar adorando a Dios, vaya a la iglesia. Si puede servir, sirva. Aleluya, porque hay procesos que te tiran en cama. Por eso le digo, si es que puede, o pruebas, pero que el diablo no le vaya a ganar, porque es en un minuto que puede engañarle al diablo. Así que mire, Dios me está dejando hablar ahorita esto. Dios sabe por qué, mi hermano, no sé quién está ahí, que está pasando una situación y el diablo puede venir a engañarle y decirle, quítate la vida. Y te lo dice con qué todavía. Él lo sabe todo de uno, y más si usted lo habla. Pero usted tiene que estar bien segura que aquí el único que que da vida es Dios, y que quita la vida es Dios. Usted no se la puede quitar. Usted espera en Dios que la va a sacar de ahí, pero en fe y firme en Él. Que Él no le va a dar más que no pueda y le va a dar la salida. Y acuérdense que la salida más rápida es buscar el rostro de Dios y arrepentirse. Vaya a leer Isaías 56, 6, 7 y 8 y Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Vaya a leerlo para aquellos que están en esa situación y no le crea al diablo. Bueno, continuamos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los Macedonia y de Acaya y que han creído. Dice que han creído, dice, por el testimonio de los tesalonicenses, por el testimonio de su fe, mi hermano, que estaban firmes y creían en el poder de Dios con su Santo Espíritu, de esa fuerza de Dios, aleluya. Dice, otros creyeron por ustedes. ¿Quién eran? Los de Macedonia y los de Acaya, que han creído, dice, aleluya, qué hermoso, ¿verdad? 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya, mi hermano. ¿Ve que un testimonio habla más que 1000 palabras? Por eso dice, por su testimonio de ustedes han venido muchos, han creído. Y nosotros no hemos hablado ya nada. O sea, no hemos predicado porque por el testimonio de ustedes. Por eso Dios dice, cuida tu testimonio. Aleluya. Y tu mismo ejemplo de vivir al agrado de Dios. Muchos al vivir que tú vives al agrado de Dios, muchos van a venir por tu testimonio, mi hermano. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Vino una vez un señor, hermana, mire que mi cuñado, él no es cristiano y nosotros somos los cristianos. Y cómo nos dice aleluya. Y luego cuando nos ponemos a orar, pone música a todo volumen y ay, nos tiene ya bien así. Porque vivían juntos. Y ya estaba hablando, queriendo hablar malas palabras como la otra persona. Y yo nomás le contesté, le dije, ¿ya lo puso delante de Dios? ¿Ya ayunó por él y lo puso delante de Dios para que Dios toque esa persona?
Y nomás se quedó y dijo, no, ya ve. La gente, cuando no estamos en lo espiritual y estamos carnal, vemos las cosas a lo natural. Sabiendo que usted tiene poder. Acuérdese que no es la carne y sangre nuestra lucha. Por eso tiene que ser usted espiritual. Pero hay personas que no entienden y se están haciendo en un vaso de agua, en una tormenta. Sabiendo que esa persona no es la persona, pero no la persona. Es lo que está detrás de esa persona, un espíritu. Sí, mi hermano. Aquí hay dos cosas. Usted es espiritual, entonces compórtese como hijo espiritual que tiene poder y autoridad. Viene una persona así, le está hostigando. Vaya a Dios Padre y póngaselo delante de él para que él empiece a trabajar en él. Pero si usted conoce lo espiritual, usted ate ese espíritu que está en él. No lo hable, no tiene que hablar. Usted nomás en la mente ate ese espíritu. Ato ese espíritu que está oprimiendo a esa persona que está en contra de mí. Lo ato, lo he dicho fuera en nombre de Jesús, de ese cuerpo. Al abismo, sin retorno, para que no haga daño a nadie más. A los 5 minutos esa persona ya se calmó. Pero si es una persona que sigue, hostigue, entonces llévale a Dios y póngala delante de Dios o ayune también por esa persona. Y Señor, y alcánzala, que se convierta también. O si no, que sea Dios obrando ahí. Pero todo es a Dios que se lleva uno, mi hermano, en oración. Pero también sabe que usted es espiritual. Usted también puede contraatacar ese espíritu que está ahí. Pero a veces nosotros no conocemos eso. Después me enteré que el hermano no era cristiano, iba a la iglesia, pero no se había entregado a Jesús. Entonces, por eso hasta ya quería hablar malas palabras y mire, por eso ya estaba igual que él. No entendía lo espiritual. Pero sí, mi hermano, el espiritual tiene que saber que hay autoridad en él. Ese espíritu que recibió este poder vino a Jesús y él la victoria se la pasó a la iglesia. Tenemos autoridad otorgada de Jesús en nosotros. Por eso usted a las tinieblas, Jesús las venció en la cruz, las exhibió públicamente, los principados, a las potestades. Ahí triunfó ahí en la cruz a ellos. Y esa victoria se la pasó a nosotros, la iglesia. Es por eso que usted tiene potestad contra esos principados, contra esas potestades, contra las tinieblas, mi hermano. En el nombre de Jesús. Está una persona oprimida, entonces nomás usted echa fuera ese espíritu de esa persona. Que hay algo que se está moviendo en su casa, que muchos dicen que fantasmas y que, bueno, igual, o sienten presencia, igual usted puede reprender en nombre de Jesús, echar fuera eso. No tiene que estar en su casa, en su territorio. Yo digo, es mi territorio. Entras a mi territorio, pues qué bueno que estás aquí porque te echo más rápido. Sí, mi hermano, tiene que saber usted eso, que todo lo que tenga su nombre es su territorio y el diablo no lo puede tocar. Pero si quiere venir a molestar, usted no me lo echa fuera y ya. ¿Cuál es el miedo? Él es el que tiene que tener miedo. Él cuando se mete con usted, es cuando usted no conoce de su identidad. Que hay poder en usted, que hay autoridad. Y es por eso que hace estragos con usted, hasta se sienta en la sala. Pero cuando usted sabe, ni deja que ni le toque a usted ni un pelo, ni a su familia, ni sus finanzas. Nada de lo que tiene su nombre. Tiene que saberlo, mi hermano. Ese es el espíritu que recibimos de Cristo. Aleluya. Es la iglesia de Cristo que tiene ese poder, esa autoridad. Somos nosotros, mi hermano. Ya los ministros es Dios con ellos, ya para multitudes, para haciendo con el poder de Dios a todos nosotros, los hijos, el pueblo de Dios. Pero usted como hija, usted tiene autoridad y poder. Porque es su lucha, su guerra, es contra las tinieblas, con lo espiritual. Y usted tiene que tener poder y autoridad para echar eso fuera. Porque esa es nuestra guerra. Por eso, aunque nosotros vivamos así, hay momentos que usted tal vez pecó, o tal vez por algo que no supo de la Biblia, que es
una regla de Dios, un mandamiento, y usted lo quebró y cae en pecado. Por ignorancia de la verdad de Dios, de su doctrina, de su evangelio, de su palabra, de su mandamiento, de su orden, como lo quiera llamar. Y usted no lo sabe y cayó en pecado. En ese momento, el Espíritu Santo lo entristeció y se fue. Entonces, ¿qué necesita usted? Ir a Dios, a un ministro de Dios, para que ore por usted, porque usted ahorita no tiene conexión con Dios, porque el Espíritu Santo no está. Y para eso son esos 5 ministerios y a veces nosotros no entendemos. Es decir, por eso dice Jesús, lo puse para mi iglesia. Y a veces nosotros no entendemos. El mismo Espíritu Santo, aleluya, aunque nosotros estemos trabajando para Dios, hay cosas que el mismo Espíritu Santo a nosotros nos pone. Tú no puedes sola, busca a otros más y que oren contigo. O busca a otro que ore contigo. Más fuerza. Hay momentos que nosotros nos ocupamos, o sea, somos miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos todos juntos, en unidad es más fuerte. Pero hay a veces que el mismo Espíritu Santo te dice, busca a otro más, o ve tú a buscar a Dios, porque esto ahorita no puedes tú sola. Pero por eso tenemos que seguir la guianza, con cómo el Espíritu Santo nos está hablando para ministrar o para algo para nosotros mismos o algo para alguien más. Porque Él sabe lo que está ahí, nosotros no. Podemos verlo nomás aquí, pero en lo espiritual, Él lo sabe todo. Dios también, te sorprendes cuando vas a buscar de Dios. Señor, me duele aquí, o siento que esto está torcido, que se me quiere torcer, que dice, es un espíritu inmundo de las tinieblas que te quiero enfermar, pero ahorita lo echo fuera. ¿Ve? Él mismo, y sígueme obedeciendo a lo que te mandé a hacer. Porque tú vas en la brecha, tú estás trabajando, pero también hay cosas que uno agarra. Pero usted sabe que hay un Dios todopoderoso que Él es el dueño de la obra y que Él tiene poder para echar todo fuera. ¿Va Jesús o va Dios? Pero Él también te va a decir, sigue adelante, y ahorita lo echo fuera. Y al momento tú quedas ya libre y quedas sana. Pero personas no conocen lo espiritual y no van a Dios. Yo estoy orando, yo oro, yo me unjo, yo hago ayuno y no se va. Entonces busque a Dios. Busque con ese hermanito, con ese que Dios le dio ese don a ese hermanito. Para eso son. Para que nosotros, los hijos, su pueblo, busquemos de Dios con ellos. Porque Él sabe que a veces nosotros, no es porque a veces no queramos pecar, pero así estamos en guerra, mi hermano. Estamos en guerra. Y el deber de nosotros es estar santos. Estar limpios de corazón y de manos. Para seguir teniendo comunión con Dios y que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Que permanezca con nosotros, con la presencia de Dios. Qué bonito cuando Dios te habla, cuando Jesús se te presenta. No se le ha presentado a usted a Jesús, a usted en su vida. Él está vivo. Aleluya. Yo conozco ya hasta la cara de Jesús. Él aquí me toca, aquí en el hombro. O sea, así, ponte tu mano así. Así como sientes tu mano carne y hueso, así la mano de Jesús. Es carne y hueso, lo dijo ahí la Escritura. Aleluya. El Espíritu Santo. Él nos guía, Él te tiene que hablar, Él te saca del Espíritu, Él te muestra cosas, Él te muestra imágenes, visiones, en sueños. O sea, el Espíritu de Dios habla audiblemente. Te habla en la mente, en el corazón. Yo ando de repente así, de repente me habla, mira, que tiene esa persona. Y como Él mora dentro de nosotros, Él está con nosotros, su presencia está con nosotros. ¿Qué tiene esa persona? Yo solita, hablándome, ¿qué tiene esa persona? La veo rara. Y Él me dice, está embarazada. El Espíritu Santo, Él lo sabe todo. Yo no sé, yo nomás la vi rara. De todo el tiempo la veo, pero ese día la vi rara. Le digo, ¿qué tiene? Y dice, está embarazada. Y yo voy y le digo a la muchacha, era una maestra, y le digo, ¿estás embarazada? Y me dijo ya, bien sorprendida, no. Dije, ok, nada más quería saber. Y a las 2 semanas me dice, si estoy embarazada, nomás no te quise decir porque nomás sabía mi papá, yo y mi esposo, y no queríamos que nadie supiera, lo teníamos en secreto. ¿Cómo supiste tú? Dijo, es que el Espíritu Santo Dios me lo reveló. ¿Ve? Él lo sabe todo. Y Dios, para eso es que dicen que no, que el Espíritu Santo no habla. Es una persona, tú eres hija de Dios, tú caminas con Él. Él te va a hablar, Dios te puede hablar cuando Él quiera también. O presentarte en sueños, en visiones. Yo estoy en la calle
Y ahí me paran profetas de Dios y me hablan, dan palabra de Dios, porque ya son profetas. Y si Dios le dice, háblale, ella me tiene que parar para hablarme, porque Dios quiere darme esa palabra. En la calle, porque somos hijos de Dios, todo es de Él. Aleluya. Estoy saliendo de la iglesia, estoy en el carro, ahí ya afuera del carro despidiendo a uno de los hermanitos, y de repente me habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Entonces ahí el Espíritu Santo me dice, dile a la que va pasando, dile a ella que se prepare porque va a tener un hijo. Yo tengo que obedecer. Aleluya. ¿Ve? Así, para los que dicen, no, es que el Espíritu Santo no habla. Claro que sí habla, es una persona. Y yo no soy profeta. Soy una hija de Dios. Y como hija de Dios, nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos con Dios y con Jesús. Y si Él te habla y te dice que haces eso, tú tienes que obedecer. Aparte de lo que todo que está aquí, usted tiene que obedecerle a ellos también porque ellos hablan. No, hermana, yo todavía no tengo eso. Bueno, pues métase con Dios. Créale ya a Dios, créale a Jesús. Y viva a la vida que Dios quiere. Él lo ve todo. Sumérgete en la palabra, que es sumergirte al Espíritu Santo, la palabra. Sumérgete al Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esta es que Dios, el Espíritu Santo guió a esos apóstoles, esos profetas para escribirlo. Esta es palabra de Dios. El autor está presente, el Espíritu Santo. Sumérgete y espera que Él te envíe. Ahí vas a empezar a escuchar. Cuando tú estás entendiendo la palabra de Dios y la recibes y estás conociendo de Dios, de la vida que quiere Dios para que tú te presentes a Él así. Quítate maldicencia, quítate celos, quítate, dice, toda avaricia, toda malicia, todo tú tienes que quitártelo, sabiendo que el Espíritu Santo con eso se entristece. Si tienes todavía todo eso, ¿cómo quieres que te hable? Si dice ahí la Escritura, no lo entristezcas con eso. Estás en la carne la carne es pecado y el diablo te pone cosas para pecar en la carne. Tú tienes que estar espiritual. Leyendo Biblia, cantando himnos, dice salmos, escuchando prédicas, aleluya, sirviendo. Ya, métase a ocuparse en el llamado de Dios, en el propósito que Dios tiene para usted. Vaya a Dios. Si usted ya está segura que su nombre está escrito en el libro de la vida, ya se entregó a Jesús. Ya le dije que es entregarse a Jesús, como se entrega cuando se casa, a vivir para Él, obedecerlo, estar en lo de Él. Él es su dueño y obedecerlo. Todo lo que está aquí, por eso tiene que obedecer, tiene que leer para obedecerlo. Viene a Dios, se entrega igual su corazón, nomás para Él, vivir para Él, al agrado de Él, a eso vinimos. Ya está segura haciendo eso. Entonces vaya. Ya está segura que fue engendrada por Dios con su Santo Espíritu, que Jesús muere en su corazón y el Espíritu Santo la guía, que la esté guiando ya, que usted empiece a escucharlo. Entonces ahora vaya al Padre y dígale qué tiene para usted. Padre, ya sé que nací para hacer su propósito, su voluntad. Que escribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Él escribió un libro de nosotros, de cada uno personal de nuestra vida, lo que Él tiene para nosotros. A eso va a ir al Padre y preguntarle qué es lo que tiene para mí, qué propósito, qué plan de Él, qué llamado, qué es lo que tiene para mí, para yo empezar a hacerlo, a dedicarme a trabajar nomás en eso. Porque usted tiene que ser la voluntad de Dios. Si usted no ha ido a Dios, nomás se está entreteniendo, por eso se entretienen cosas que no son de Dios, teniendo en qué ocuparse, en qué se tiene que ocupar. Si todo hijo, dijo Jesús, el que no haga la voluntad del Padre, no entrará al reino de Dios, tiene que obedecer al Padre. Todo hijo. Vivir al agrado de Dios la vida que nos ha dado, pero también hay un trabajo que hacer de parte de Dios en su obra, útil en su reino. Y tiene que hacerlo porque Jesús viene a buscar frutos y los únicos frutos se dan con el llamado, con el propósito, con lo que Dios te ha dado para trabajar. Con eso se da el llamado, con eso se dan los frutos. Pablo lo decía. Yo doy frutos con los
gentiles, con los griegos. Aleluya. Porque yo hago mi llamado que Jesús le dio a Pablo era predicar a los gentiles. Y por predicarle a los gentiles, aleluya, él daba fruto con su llamado. Aleluya. Por eso dice, yo estoy endeudado con ellos. Por los frutos que yo doy por ellos. Una vez ocupaban ayuda unos gentiles y Pablo les ayudó con dinero. No era con algo espiritual, con dinero. Dice, porque yo estoy endeudado con ellos. Porque yo por ellos doy fruto. Aleluya. Y acuérdense que Jesús viene a buscar fruto. Él viene con galardones. Y por los frutos que estés dando, esos son los premios que vas a recibir. Principalmente, entrarás al reino de Dios. Sin fruto, no entras. Por eso dio la parábola de la higuera que se secó, que no había fruto. Era la primera higuera, Israel, que no dio fruto. La segunda higuera somos nosotros, la iglesia espiritual. Nosotros hoy, mi hermano, Israel espiritual. Hoy nosotros, mi hermanos, tenemos que estar dando frutos. Acuérdense que Jesús maldijo a esa higuera y se secó y murió. Jesús dijo, todo aquel que no haga la voluntad de mi Padre no entrará al reino de Dios. ¿Ven? Todavía lo que nos falta, todavía los que todavía no quieren ni saber que esta palabra está viva, que usted viene una vida nueva, una vida engendrada por Dios, y esa vida nueva hay una forma como vivirla delante de Dios. Y aparte de eso, tiene que obedecer lo que Dios nos está pidiendo, aleluya, sus mandamientos y su ordenanza, sus caminos, su verdad. Y aparte él habla y te manda a trabajar. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Usted cree que se quedó nada más para estar sentada? ¿O que el Espíritu lo recibió nomás para de adorno, de amuleto? No, mi hermano. Es un espíritu de poder. Aleluya. Es para usted cuidar su territorio como ya miembro del cuerpo de Cristo espiritual, que su guerra es contra las tinieblas y tenga esas armas que Jesús ya nos dio para vencer esa victoria, para nomás contraatacar. Se te levanta el enemigo, el diablo, el enemigo de tu alma. Se te levanta. En cualquier área de tu vida, usted tiene que contraatacar. Usted es la guerrera de Cristo, por eso vístase de toda la armadura. Y esté lista con la espada en la mano, que es la espada, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. No vino a jugar, mi hermano. No. Esto no es un juego. Imagínense. Y así es como caminamos con Dios y con su llamado. Muchos se enfocan nomás en el llamado y toda la vida en ellos, su vida personal, la han olvidado. Y piensan que porque es el llamado y que Dios está haciendo, porque es con el poder de Él, piensan que ellos ya se ganaron el cielo. ¿Quién le dijo eso? Si el poder es de Dios, es el que lo hace. Mismo Jesús le dijo a los apóstoles, cuando los mandó 2 por 2 y vinieron, y les dijo, Señor, los espíritus, las tinieblas, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos venían bien contentos. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, yo lo vi caer como un rayo al diablo. Aleluya. Pero a ellos, ¿qué les dijo? No se regocijen que los demonios se sujetan en mi nombre. Regocíjense que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Porque lo demás lo hago yo con mi poder. De eso estén contentos. Que ya tienen un lugar allá en el reino de mi Padre. Aleluya. Para la eternidad, mi hermano. Es lo que tenemos. Que estar gozosos. Gloria a Dios, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que estar cuidando. Que no perder, con temor y con temblor cuidar nuestra salvación. Que ese nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero muchos, mi hermano,
se enfocan en el llamado, en los dones, y piensan que con los dones ellos ya son salvos. Jesús lo dijo. ¿Quién te dijo eso? En aquel tiempo muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos a los enfermos y sanaron. ¿Qué les dirá Jesús? Apartados de mí, no los conozco. Porque solamente que haga la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. ¿Qué te pide Dios? Que vivas una vida al agrado de Él. Esa vida nueva. Si tenemos que venir recibimos el Espíritu Santo, ese nuevo, pero con poder, pero para ser útiles en el reino de Dios, trabajando en su obra. Es un complemento. No es que tú hagas el trabajo y tú dejes de ser hija y te vayas a pecar. No, no es así. Es más, tu llamado, tu don, no lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Tal vez tú estás haciendo el don y estoy en pecado y que Dios lo está haciendo. Sí, porque dijo Jesús, te doy un tiempo para que te arrepientas, pero después te va a pasar como Saúl, nomás se te va a ser quitado. Le pasó a Catherine Kulma. Catherine Kulma se casó con un casado. Cuando se casó con el casado, principalmente, no tenía que casarse con un casado, ¿verdad? Cuando se casó con un casado, y ella ya estaba trabajando, y allá Dios usándola, ya predicando, ya usándola con poder, y cayó en el engaño del diablo, porque ese fue un engaño del diablo. Le puso ese diablo ahí enfrente. Gente ingenua que cae en el engaño, ¿verdad? Tal vez nunca se había enamorado, yo pienso. Para que haya caído y cayó en el engaño que el hombre era casado y se casó con él. Cuando se casó, rápido se divorció. ¿Por qué se divorcia? Porque el Espíritu Santo se le fue. O sea, Dios te da un tiempo para que te arrepientas. Pero va a haber un momento que él se va a ir. Ella se casa, al momento se divorcia porque el Espíritu Santo se le fue. Ahí sí tiemblan ya cuando el Espíritu Santo no está. Dios piensa que pueden engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede pisotear su nombre. Ni su pueblo. Ni la sangre de Cristo. Ni a Jesús. Nadie. Ni más ungido. Nadie. Y se fue el Espíritu Santo. Y ella se detuvo 8 años. 8 años para no volver a predicar, para no servir. O sea, ella se retiró. ¿Y qué en ese tiempo qué hizo? Pues alinearse a Dios, que la perdone. Y entender que cometió un error, haberse casado. Y la palabra, Jesús dijo, el que se divorcia ya no se puede casar otra vez. ¿Qué tuvo que hacer ella? Entender ese mandato de Dios, de Jesús. Que en lo bíblico, en lo de Dios, el recasamiento no es de Dios. En Jesús te da la carta de divorcio, pero te dice, no te puedes casar otra vez. El que se casa con la divorciada, adultera. Ella, para ser perdonada, fue pedir perdón a Dios y la perdonó, pero sabiendo que ella ya no se podía casar otra vez. Y entendió si no podía perder su salvación. Y el perdón no se lo hubiera dado Dios. Si ella se hubiera casado otra vez con otro y ya no la hubiera usado. Pero como entendió, 8 años se retiró para entender que a Dios y pedir perdón. Y no se casó otra vez. Y vuelve otra vez a los 8 años y vino con más fuerza. Dios la usó más porque fue entendida. Y sabiendo que ella se tenía que dar sola para su salvación, ser salva. Y así Dios también la siguió usando con poder. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y no se casó. Puede ser que haya pedido también el don de continencia para no quemarse. Porque si tú no pides el don de continencia, te puedes quemar. O sea, que quieran estar con hombres. Y eso también te quita la salvación. Tiene que pedir el don de continencia para quedarse sola.
Dice la persona que soy chismosa. No, mi hermano, estamos hablando espiritual. Estamos hablando sobrenatural porque no entiende. Y de seguro de estar casado usted con otra ya. O con otro. Por eso no le gusta lo que estamos hablando. Pero esta es la verdad. Y no lo habla mucha gente. Más bien hay ministros, que hay ministras casadas o casados, recasados. Y ellos más bien les aplauden y les toman foto y los ponen a predicar en su iglesia. Tan peor que el diablo esos, mi hermano. ¿Sí? Porque usted le tiene que hablar verdad, no sobarles el pecado. Aquí se tiene que hablar verdad. Les guste o no les guste, venimos a hablar verdad de Dios. Pero no que tú le sobes el pecado a los otros. Por eso la persona sigue ahí. O sea, a usted le gusta. Hay personas que les gusta que la otra persona caiga. Qué feo eso. O que esté en pecado y usted lo sabe y no quiere decirle nada. ¿Por qué? Pues está peor que el diablo entonces. Tenemos que hablar verdad, mi hermano. La verdad, porque muchos no saben esta verdad y hay una familia que todas están recasadas. Ah, pero la pastora, pero tienen una pastora. La pastora tiene 3 casamientos. 3 casamientos y en la misma iglesia 2. Y toda su familia recasados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una Jezabel? ¿Quién? De ahí están agarrando palabra. Por eso dicen cuando el pastor y la pastora están recasadas, usted también al rato va a andar igual. Es ese espíritu que le están pasando, impartiendo. Por eso tiene que fijarse bien, mi hermano, a qué iglesia va. Tiene que meterse con Dios. Rápido puede ser engañada y el diablo siempre va a usar personas. Sí, mi hermano. Pero usted la que tiene que cuidar su salvación con temor y con temblor. Vienen del mundo, vienen así, pero porque en el mundo así eso se usa. Muertos en pecado, sabe que ya están muertos en pecado, ya está usted. Pero cuando vienes y conoces de Jesús, tienes que arreglar la vida con Jesús. Tiene que arreglarla usted. Yo conozco una persona que cuando ellos se fueron parejas, él se fue, tuvo hijos con otra y ella tuvo hijos con otra, pero ellos eran matrimonio. Se separan y él tuvo una hija con otra y ella tuvo un hijo con otra, pero eran esposos. Y cuando ella viene a los pies de Cristo, ¿qué hace Dios? Los junta otra vez como esposos. Mire, allá la otra mujer quedó con su hija y esta quedó con su otra, la otra quedó, el otro quedó ella quedó con hijo de otro. Pero Dios los juntó otra vez el matrimonio. Porque eso es lo de Dios. No entiende la gente, el que no entiende lo Dios y lo espiritual, que el diablo va a meterte eso. Eso no es de Dios. Y va a usar personas. Pero aquí el que manda es lo de Dios. El matrimonio. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios, los problemas de los matrimonios, capítulo 7. Mujer, si tú te dejas a tu esposo, en vez de juntarte con otro, vuelve con tu esposo, dice. Y tú, hombre, no dejes a tu mujer. Aleluya, vaya a leerlo para que vea. Esos que se han quedado viudas, jovencitas, cásense yo les digo, cásense para que no se quemen. Las que han quedado maduras, ya adultas, yo que te digo que te quedes así, pero si te vas a quemar, cásate también, dice. Porque nada más el recasamiento no es de Dios, pero sí te puedes casar si has enviudado nada más. Eso es lo de Dios, mi hermano. No lo hablamos, gente no lo habla porque así vive. Y de lo que yo me he dado cuenta en estos tiempos, que no leen Biblia tampoco, porque está en la Biblia. Quiere decir que no leen Biblia. Y ministros. ¿Qué es el velo? Dicen. El velo no es de Dios. Hombres hablando. Pero si también te habla ahí al hombre, no te pongas gorra.
pero no leen Biblia. Y si la leen, dicen que no es de Dios. Solamente el diablo dice que esta Biblia no es de Dios. Carnales están ya el diablo usando su boca, diciendo que lo de Dios no es de Dios. Sí, mi hermano, así estamos ahorita. Mire, ¿saben qué? ¿Saben cómo se siente que estamos? Como cuando Jesús vino en la ley, que no se sabía cuáles eran los mandamientos, la verdad de Dios. Así, hasta ministros ya están hablando que esto no es de Dios y está haciendo cosas que, o sea, andan todos ya así. Pero está escrito que en los últimos tiempos hasta los escogidos serían confundidos, ¿verdad? Ya, eso está pasando ahorita. Por eso Dios está pidiendo, pídanme discernimiento de espíritus, para que sepan qué espíritu está ahí. Para ver si ese ministro no cayó engañado por el diablo y ahorita yo no estoy ahí con él. Porque está engañado, está como un hijo desobediente, para que sepas tú también y no lo sigas y te vayas hasta que él venga a arreglarse conmigo, porque eso también le pasa a los ministros. Le pasó a Pedro. Pedro no estaba sí era Pedro, estaba circuncisando a los que se convertían a Jesús, a los judaístas. A los judíos que venían a convertirse a Jesús, los circuncisaba. Pedro estaba haciendo eso. Porque Jesús lo mandó a predicarle a los judaístas. Bien, para que vea que también es ministro, está carnal, te mandan a los judaístas y ahí lo atrapó el diablo y lo hizo como él. Lo hizo con ese, igual que ellos. Y cuando tú estás carnal y el diablo te hace caer en pecado, mi hermano, te nubla la vista, no te hace entender ya la verdad del Señor. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Y estaban circuncisando. Todo el que hace la obra de la ley cae de la gracia de Cristo, no ha creído lo que Jesús hizo. Porque hoy somos justificados por la sangre de Cristo. Por Él, por Jesús, somos justificados, por eso somos justos, no por las obras. Todo el que haga la ley, ¿verdad?, tiene que cumplirla toda, si no es maldito. Si no cae en maldición el que no la cumpla. Y si hace la circuncisión, empieza a hacer la ley y ha caído de la gracia. Y Pablo no había entendido la doctrina de Cristo, el evangelio, la gracia. Y ahí viene Pablo a decirle, ve, para que ve que un ministro también. Y discutió, dice, discutí con él. Me tuve que enfrenté cara a cara y delante de los que él estaba haciendo daño. Porque también los que están escuchando tienen que saber que eso no es de Dios. Y ahorita que te dicen, ay, no me juzgues. Ay, no esto. Ay, no toques el ungido. Dicen así, mi hermano, si Pablo también fue y enfrentó a Pedro. Porque estás mutilando, estás matando a la grey, estás haciendo daño. ¿Cómo te van a dejar así? No, mi hermano. Y dice que discutió con Pedro Pablo. Hasta que entendió Pablo. Y le volvió a hablar de Jesús. Desde otra vez de quién era Jesús. ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué es la gracia? Y le dijo, y yo fui judaísta. O sea, él era el indicado para ir a hablar con Pedro. Dice, muchos dicen que siguen a Jesús y se regresan al judaísmo. Quiere decir que nunca leyeron Biblia. Y son de 13 a 14 libros que Pablo escribió aquí en el Nuevo Pacto, que es lo que estamos leyendo nosotros los hijos, para entender el ministerio de la gracia, el misterio de la gracia. Aleluya, la doctrina del Señor. Pero muchos se regresan al judaísmo. ¿Por qué? Que nunca leyeron que Pablo era judaísta. Él mismo dijo, yo fui judaísta. Yo sé lo que te estoy hablando, Pedro. Pero te vuelvo a decir, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su doctrina y qué es la gracia? Por si se te olvidó. ¿Quién te quitó ese engaño? O sea, ya lo habían, el diablo ya le había quitado toda la verdad. Pero gracias a Dios, Pablo sí obedeció, sí escuchó a Pablo y sí se arregló, sí volvió a enderezarse, a caminar bien. Porque estaba incircuncisándolos a los que venían a
a los que venían al Señor. Imagínese. Y eso es lo que usted debe de ver, mi hermano. Que si hay ministros que se caen en la carne, el diablo los va a agarrar. Y empiezan a ver cosas, van a empezar a hacer cosas que no son de Dios. Y hablar cosas que no, que eso es el que está en la Biblia, no es de Dios, dice lo que está en la Biblia. Y empiezan ellos porque ellos tienen verdad, mientras que el diablo entras al territorio del diablo, él te agarra, pero lo primero que te va a quitar es el entendimiento. Te lo va a nublar para que no sepas, ¿verdad? Por eso es peligroso entrar a una iglesia que no sea de Dios. Porque donde no está Dios está el diablo. Entonces, como quien dice, entras a la cueva del diablo. Y hay muchos espíritus moviéndose. Claro que te va a atrapar uno ahí. Y lo primero que el diablo te va a empezar a nublar el entendimiento. Cosas que tú ya sabías la verdad, ya la vas a empezar a hacer. Otra vez. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si yo sabía. Bueno, porque entraste en un lugar que no tenías que estar ahí. Es lo mismo que le pasa a un ministro. Cae en el engaño del diablo. El diablo ya ahí lo tiene atado. Hasta que deje ese pecado y se arrepienta y vaya a Dios. Es cuando eso va a salir de él. Y va a empezar otra vez a caminar bien con Dios. Ve que nada más no decir, ay, todo el que diga Jesús, no, mi hermano. Dice el que dijo Jesús, por mi fruto los conocerás quiénes son mis discípulos. Por sus frutos. Tú no puedes decir que él está bien, aunque sea un ungido. Ahí estaba Saúl. Saúl era ungido. Pero él no quiso arrepentirse. Y cuando no se quieren arrepentir, no quieren bajarse del púlpito, no quieren bajarse de quitar el poder que tienen, ni recibir los regalitos, el dinerito. Porque ya los atrapó hasta ese espíritu de mamón, el espíritu del dinero, y nunca van a tener llenadero hasta que se arrepientan y sepan que Dios lo da todo. Y en Él tenemos que esperar siempre la recompensa de Él, no del hombre. Pero luego se ve cuando una persona está engañada por el diablo. Empieza a hacer lo contrario de Dios. ¿Y usted qué va a recibir ahí de una persona así? Nada. De Dios no, dijo. Yo no estoy con esos ladrones. No estoy con esos prostitutas del evangelio. Porque me han dejado a mí, han caído en el engaño del diablo. Están obedeciendo a él, no a mí. Y yo no estoy con ellos. Dice que ni con un profeta que está cobrando dinero. Está usando el nombre de Dios para cobrar. Para que te dé una palabra a Dios. Dice, yo no estoy con ellos. Yo no estoy con ladrones. Y entonces todo eso nosotros tenemos que tener ese entendimiento de ese espíritu que hay en esa persona. Sabiendo que Dios, cuando nos da un ministerio, mi hermano, o cuando te da dones, Él no te pide dinero. Él no te pide dinero para dártelo, porque tú estás pidiendo dinero. Para los que somos ministros, sabemos que Él paga bien a nosotros. Él nos paga a nosotros, no nos falta nunca nada. Él abre puertas, Él toca corazones, Él mueve, Él hace que a uno no le falte ni casa, ni techo, ni comida, ni dinero. Pero esas personas ya les dice el diablo, mira, empieza a cobrar. Mira, pídeles dinero con lo que Dios te dio. Usa el nombre de Dios para que le robes al mismo pueblo. Otros ya están robando hasta los del mundo. Sí, mi hermanos. Pacta para que Dios te restaure el matrimonio, dice. Pacta. Mira la palabra que te dio Dios, mira, pacta para que se te cumpla. Si Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Es lo que promete, lo cumple y no necesita tu dinero para cumplirlo. Necesita que tú le creas y esperes en Él, en santidad, limpio de corazón y limpio de manos. Lo que Él te pide. Te pide dinero. Tú no le vas a hacer puerquita de mano para que te dé lo que Él te dijo. No. Ahí ya no vas a recibir, más bien. Y caíste en el engaño de ese ministro ladrón. Y Dios hablando. Entonces tiene que tener discernimiento. Si Dios habló, entonces ¿por qué quieres que Él pacte esa palabra?
Si Dios no es mentiroso, imagínense que ese hermanito está bien enfermo, viene de un cáncer, viene de una situación fuerte y con trabajos paga la renta o no tiene ni pagar la renta y tú quieres pedirle dinero, que pacte. Más bien de tú darle dinero, ve la situación, tú tienes que darle dinero, no pedirle dinero. Ve que luego se ve cuando un ministro no es de Dios o está robando ya con lo de Dios. Luego se ve, mi hermano. Luego se ve. Dios dijo, es mejor dar que recibir. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Nosotros tenemos que entender eso, mi hermano, porque nosotros mismos como hijos podemos ser engañados. Muchos saben que nosotros los hijos tenemos el corazón, el Cristo muere en nosotros y nosotros tenemos eso de querer ayudar. Y muchos ya usan tu psicología para robarte, sabiendo que tú eres de ese corazón. Y eso no se toca en el corazón para robarte. Pero usted tiene que ser sabio. Dios no, el mismo Pablo aquí en la escritura dijo, ofrenden de corazón, pero cuando Dios los bendijo. Si Dios no les ha bendecido, pues no den. Dios no quiere que dejes de comer tú tus hijos o dejes de pagar tu renta o tus biles y que vivas así. ¿Y cómo le hago para completar? ¿Y cómo hago? Eso no quiere Dios. Y aquí está escrito en la Biblia que Pablo así dijo. Cuando Dios te bendiga, entonces bendice o da ofrenda de corazón. Da lo que Dios ya te bendijo, dáselo a Él. Es de esa forma, mi hermano. Entonces hay que entender, mi hermano. Si no, usted mismo se está dejando robar en su propia cara. Usted misma siendo engañada. Por eso son ladrones, porque son ladrones. Pastores, no te quieren dar un consejo. Y si te dan un consejo, ay, no, tienes que dar una ofrenda. Porque este consejo nadie te lo hubiera dado. O sea, ¿qué es eso? Si a eso están ellos, ellos se quedaron ahí se quedaron en esa iglesia, Dios los puso en esa iglesia para eso. Y usted ya quiere hacer dinero con lo que Dios le dio. Ladrones. No es así, mi hermano. No es así. Entonces, por eso han robado mucha gente. Gente que tiene niños bien enfermos y ahí le llevan el terreno, la casa, el carro, todo. Que para que le sane el niño, le sane la persona que está enferma. Y no se sana, pero te robaron. Porque Dios no puede estar con un ladrón. No puede estar, mi hermano. Por eso usted hasta 5 veces vaya y vea si ese ministro de verdad es de Dios y Dios está con él. Si Dios, la gloria de Dios no se puede tapar, mi hermano. Usted luego va a ver ahí que Dios da palabra, que Dios hace milagros creativos, que Dios, aleluya, que se levantan paralíticos, que Dios da la vista, que los mudos hablan. O sea, luego usted va a ver que Dios ahí bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Usted luego va a ver cómo crece la iglesia pero crecen para entregarse a Jesús y venir a Jesús. Luego usted va a ver ahí. Todo eso se ve, no se puede tapar la gloria de Dios, nomás que nosotros somos los que no queremos seguir siendo engañados. Somos nosotros. Cuando usted va a una casa de Dios, mi hermano, si el doctor le dice que usted tiene diabetes, y usted tiene el papel que Dios le dijo que es diabetes, primero cuando se lo da, usted tiene que cancelar, lo cancelo. Esto no lo recibo para mí. Pero vaya a la casa de Dios y levante el papel hacia arriba de lo que le dijo el doctor. Padre, aquí vengo a esta hora en el nombre de Jesús, Padre. Yo me declaro sana por el Jesucristo. Sáname, Señor, ahora. Quítame este diagnóstico, lo cancelo y no lo recibo, esta enfermedad. Y seas tú sanándome en el nombre de Jesús. Por la llave de Jesucristo me quedo sana. Y usted va a quedar sana. Pero en una casa de Dios. Usted es hijo, usted está en el Espíritu. Y esa es casa de Dios, Dios está ahí. Y usted así es como uno va y pide. Para usted y para quien sea. ¿Ve? Y te pidió dinero ahí y te sanó. Te sanó Dios y te pidió dinero Dios. No, usted mismo puede ir a Dios. Y en estos últimos tiempos, mi hermano, es lo que vamos a tener que hacer todos, ir
directamente con Dios y uno mismo pedirle a Dios y orar y creer en el poder que tenemos. Que Dios nos ha otorgado esa autoridad y que Dios está con nosotros y que nos escucha y tenemos que ir nosotros a Dios. Porque hay muchos que se han salido. Puede ser que usted misma Dios la use ahora, conoce esta verdad y Dios la va a usar, ok. Esto quiero, así es. Y a ti, hoy te voy a poner a ti mejor a orar por los enfermos. Te voy a poner de profeta o lo que Dios, esos ministerios. Porque los otros ya están dañados. Pero nosotros nos tenemos que meter, mi hermano. Una hermanita que tenía a su esposo 2 años en cama. Y que el pastor no ha ido a orar por su enfermo. Estaba en coma. De esos que te ponen comida por un tubo en el estómago. Y me dijo, no ha ido el pastor a orar. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué no van? Porque ellos están en pecado. Y cuando ellos oran, piensan ellos que ellos van a quedar sanos y ese espíritu se le va a poner a ellos. Pero ni ellos pueden pasar nada ahí si ellos están en pecado. Pero ellos tienen miedo de eso, porque ellos están en pecado. Y mejor no quieren orar por la persona. Sí, mis hermanos. Pero si el pastor, mi hermano, y él no está bien con Dios, ni el Espíritu Santo puede ser nada, no tiene ni fe ni para él ni para nadie más. Pero su mente así la tienen. Aleluya. A veces tú tienes alguna situación en tu casa porque tú no te quieres alinear a Dios. Y tienes ahí un pecado en secreto que Dios sí lo sabe. Los demás no lo saben, pero tú sí lo sabes. Y Dios quiere que te arrepientas, que tú eres la que vas a ir a arrepentirte de ese pecado y vas a ir a Dios y tú vas a orar por esa persona que tienes ahí en cama. Porque antes Dios te usaba para sanar, para ir a orar por los enfermos, pero tú ya no quisiste nada con Dios. En Dios te pone entonces esa situación para que ahora sí te arrepientas de todo lo que has hecho y te metas otra vez con Dios, para que Él mismo te va a usar, para que tú ores por esa persona que tienes ahí en cama, enfermo. Pero a veces no entendemos, mi hermano. Es para salvarnos a nosotros mismos que pasan situaciones. Y Dios hace como Él quiere. Él va a hacer la forma como salvar esta alma del infierno. Él no quiere que nos perdamos, somos ya sus hijos. Y dice, yo no voy a dejar nadie que se pierda de mis hijos. Y yo los voy a corregir por no ser hijos, sino bastardos. Yo los corrijo para que no se pierdan como los que están en el mundo sin esperanza. Para yo salvarlos, aleluya, bendecirlos. Él quiere que nos volvamos a alinear a Él, darnos de eso que tenemos, darnos otra vez, sacarnos, que obedezcamos a Él. Él quiere obediencia. Que tú obedezcas a Él y te sacas de la situación que estás cuando te arrepientas y vengas a Él y lo obedezcas. Y ahí te bendice otra vez y para que alcances salvación para la eternidad. Porque Él te quiere seguir bendiciendo. Tiene muchas cosas para uno. Y esas bendiciones que las paramos si nosotros estamos mal delante de Dios. Pero Dios no nos va a dejar perder, mi hermano. Tampoco si te mete en proceso, no te va a sanar ni dar vida para que tú sigas pecando. Por eso Él quiere que te arrepientas. Te tire en cama hasta de muerte. Porque tienes que aprender obediencia. Pero muchos ni así quieren obedecer a Dios. Entonces ahí los ve usted que se mueren con esa enfermedad. ¿Y a dónde se van a ir? ¿Con Dios? Si Dios mismo, tú te arrepientes, ahí mismo te quita la muerte, te quitas eso que te está ahí atado y te sana al instante. Cuando pasaste el proceso con Él, porque te va a tener el proceso como hijo, te va a corregir para que aprendas obediencia. Pero si tú sí le haces caso a Dios y te arrepientes y vienes a Él, le pides perdón y te alineas a Él y caminas para Él,